Bueno, muy buenas tardes, miembros de la comunidad Conjunto Vocal de Cámara. Tenemos esta tarde un invitado muy especial, que es el actual director del Conjunto Vocal de Cámara de la Municipalidad de Quilmes, el maestro Pablo Cánaves. Lo saludamos a Pablo, vamos a hacer una pequeña presentación. Pablo es oriundo de Miramar, nació en 1959, se graduó como licenciado en Dirección Orquestal en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata y se ha perfeccionado con diferentes maestros digamos, en la maestría de la dirección, el maestro Guillermo Escarabino, Horacio Lancie, Antonio Russo, Helmut Rilling. Su carrera en la dirección es amplia y son numerosas las instituciones corales y orquestales que ha tenido y tiene a cargo. Actualmente, además de su tarea como parte de la Cátedra de Dirección Coral de la Facultad de Bellas Artes antes mencionada, de la Universidad de La Plata, dirige desde hace muchos años el Coro Juvenil Universitario justamente de La Plata, y desde hace 25 años, ni más ni menos, está dirigiendo el Conjunto Vocal de Cámara de la Municipalidad de Quilmes. Después, el resto de las presentaciones las hará el mismo Pablo, así que bueno, ¿cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias por esta posibilidad de participar en esta casi epopeya en búsqueda de la historia del conjunto, que es un pedazo de historia, ¿no? Así que bueno, realmente estoy agradecido de poder participar si bien son muchos años, la impronta de los integrantes y ex integrantes, bueno, en este caso del conjunto, siempre fue muy importante, muy fuerte. Así que realmente estoy agradecido de poder participar. Vamos a comenzar preguntándote, bueno, ¿cómo comienzan tus inicios en la música? Cómo se despertó esa vocación? Y todo fue muy lateral. Vengo de dos familias muy, digamos que no llegarían a ser de clase media baja. Dentro de mi gran familia, digamos, le tocó a mis viejos ser los menos exitosos económicamente, y esas cosas, qué sé yo, por una vía marcan mal, porque a uno siempre le hubiera gustado tener acceso a diferentes cosas, pero por otra me dio la gran libertad, porque fue una necesidad, libertad que me dio mi viejo, libertad entre comillas, de poder trabajar desde muy chico y yo disponer de mis ingresos, ¿sí? A los 10 años, nada que ver con la música, por ahí tenía la cartita que me decía, me regaló una máquina de escribir y me dijo, esto te va a dar de comer, porque yo no sé. Y fue así. Desde los 12 años que laburo, digamos, esporádicamente, cosa que es muy habitual, bueno, esto en estos tiempos y en las grandes urbes puede parecer una cosa muy extraña, pero no es así en las ciudades balnearias, que tienen una característica muy especial, tanto por esta posibilidad que te dan como por tener acceso en el verano, como estoy hablando de Miramar. Claro, es en donde se generan algunos ramos, generan sus mayores ingresos, ¿no? Claro, no solo eso, sino que también el ingreso cultural es muy importante. Ujú. Y bueno, ahí es muy interesante la sociología, ¿no? Invito, he vuelto a ver hace poco que se entiende muy bien, se pueden entender mis orígenes y el origen de la cantidad, porque hay una corriente, yo que estoy en la facultad, muy grande de quienes se interesan, en este caso por la música o por las artes, que son formados en lugares turísticos, ¿no? Bueno, Bariloche es otro gran centro. Claro. Pero de estas ciudades balnearias, te decía, está muy bien reflejado en un film, no recuerdo ahora el director, pero es
un film de culto argentino que se llama Balnearios. Ajá. Lo recomiendo. Eso y probablemente yo lo compré para aquellos que estén interesados en la particular sociología de ciudades como Miramar, Mar del Plata, Pinamar, aquel libro del Sebrelli grande, digo porque ahora no es grande para mí Sebrelli, Sí, sí, sí. que fue Mar del Plata, el ocio represivo, ¿no? Donde Sí, Villa Gesell cada con sus uno de los... festivales, ¿no? Villa Gesell ¿Cómo, con sus perdón? festivales, Villa Gesell, digo, con sus También, festivales. También está sí, muy sí. mencionada Claromecó como un lugar de refugio de artistas, y precisamente, si no me equivoco, es Haroldo Conti el que lo menciona en cuanto a, digamos, este lugar de refugio de artistas durante la dictadura. Ah, mira, mira. Claro, yo ya en la dictadura ya estaba encarado para otro lado, ¿no? Pero todo este inicio así, digamos, yo hasta yo entré a la música como cuando, no sé quién era que decía, para conocer chicas, porque digamos, me había dedicado la parte artística en la primaria, en los primeros años de la secundaria, al dibujo, digamos, mal, pero si en algo me destacaba era eso, la música no tenía nada que ver, salvo porque mi vieja es uruguaya, eh, hija de una uruguaya también, que fue entregada en adopción como cocinera, digamos, lo único que le faltaba para ser esclava a mi abuela era ser negra, una esclava típica, digo, en Uruguay, de una familia bien, que tomaron a mi vieja y a sus hermanos, que eran unas ricachonas venidas a menos, eh, una especie, bueno, ellos lo llamaban la tía no sé cuánto, una solterona que la tomó como hija la crió la crió ella, más que mi abuela, mientras mi abuela laburaba en la cocina. Y eso hizo que a mi vieja, por otra parte, que también es Oh. músico de los uruguayos, hasta hace esos pocos meses seguía escuchando el Sodre, por ejemplo, allá en Miramar. Siempre estudió piano, pero digamos, mientras trabajaba de bordado, pero nunca hubo una dedicación, ni siquiera yo creo que nunca hubieran esperado que yo me hubiera dedicado a la música, qué sé yo. En mi niñez estaba el Wincofone ahí con las colecciones, esas hermosas colecciones del Reader Digest. Este, y bueno, siempre había música, que eso se ve que me fue alimentando. Pero la verdad es que yo hasta los 18 años no supe lo que era un do. Pero tenía varios años en el que yo era el conocido, no sé si tuve tanto éxito con las chicas, pero bueno, los fogones, si querían escuchar una canción sacada con los tonos correctos, aunque yo no supiera qué tonos eran, bueno, yo la tocaba. Y bueno, yo creo que me acerqué a la música por otra vía, por el interés por el intelectual, que me viene más del lado de mi viejo, que también de orígenes muy modestos, pero bueno, con fuertes convicciones socialistas, leía mucho, tenía solamente escuela primaria, pero bueno, eso hizo que a mí la parte, digamos, si bien me gustaba el rock sinfónico, toda esa parte no me terminaba de cerrar y yo en mi cabeza estaba que yo iba a vivir de otra cosa. Yo entré en la Facultad de Ingeniería e inclusive, bueno, después cuando logré entrar en un coro, en el segundo coro, porque en el primero no entendí nada. Y yo era bastante grandecito. Quiero decir, no entendí nada, me iba con las sopranos. Esto yo Claro, lo comento para alentarlos a los que entran en la facultad y todavía tienen dificultades, ¿no? claro, sí, sí. Hay que encontrarle la vuelta. Y bueno, después cuando ahí vos mencionaste entre mis maestros, tengo maestros
claro, que realmente los considero que han sido algunos como segundos padres en mi vida. Entre ellos está Horacio Lanzi, que en realidad fue el primer director que tuve de un coro que entendí lo que era hacer un coro. Yo ya te estoy hablando, ya tenía 19 años cuando comencé en el coro de la Universidad de Mar del Plata. Bueno, y él había sido mi maestro, mi profesor de música en la secundaria. Ajá, Y era extraordinario, por el magnetismo, un colegio secundario de pueblo, claro. ¿viste? El tipo entraba y nos decía, les voy a hacer escuchar esto, si no les gusta, duérmanse. Y bueno, esto era Petrushka, la consagración de la primavera, el mar. Yo me acuerdo de alguna clase de tercer año, bueno, que era la clase de música. Nos hacía escuchar el mar y que escribiéramos lo que sentíamos. Y el que no quiere escribir, bueno, al final todos terminaban escribiendo. Un gran docente, Horacio. Ajá. Y fue mi primer profesor de dirección coral por el hecho de decir, bueno, yo no me planteé ser director, pero haciendo estos grupitos que siempre uno hace, de octetos, bueno, me tocó dirigir, bueno, ¿por qué no dirigís vos? Bueno, entonces tuve que tomar clases. O sea que la música te encontró de alguna manera, más que una Mirá, decisión consciente, te encontró. ahora que se usa tanto eso, ¿viste? Sí, yo no Sí, fui a buscar bueno, la música. sí, de alguna manera, bueno, viste que en algún punto lo he escuchado también a Berio decir, bueno, en realidad uno, digamos, si conoce la técnica y tiene su clarinete en la mano, simplemente se deja atravesar por la música. Digamos, uno es un vehículo por el cual la música puede transcurrir. Sí, me refería capaz de ese punto. Hay una famosa frase de Picasso también que dice, bueno, yo no busco, encuentro, es un poco soberbio, ¿no? Pero bueno, también es, de alguna manera uno encuentra ese goce de golpe que no sabe que estaba, pero que está, aparece, se siente en el cuerpo, se siente en el corazón. Sí, yo creo que, bueno, todo eso Mario Bensecri, nos decía que era muy importante para los que empezábamos en dirección orquestal tener una biblioteca adentro, o sea, escuchar mucha música. Y muchos de mis compañeros no reconocían ciertas obras que yo las reconocía sin darme cuenta que habían estado ahí. Sí, De era ponerle el nombre. tanto tiempo que la escuchara vieja. Este, exacto, sí, ordenarse. Claro, honestamente, yo pasé varios años en los que me llamaba la atención la dificultad de poder definir un acorde que se tocaba así y otro que era así, y era que era el relativo menor. Eso es el relativo menor. O sea, yo le puse, o mis maestros me enseñaban a ponerle nombre a cosas que yo ya había vivido, ¿no? Y por suerte tengo me parece que me costó más eh, resolver, y eso tiene que ver directamente con lo del conjunto, eh, el dedicarme profesionalmente a la música. Me había planteado como, digamos, por esto de que hace tanto tiempo que laburo, ¿no? Yo te dije de los 12 esporádicamente, pero desde los 14 De eh, manera formal, digamos. sí, 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 y continuamente. Y en cosas que nada que ver con la música. He trabajado de las cosas más insólitas que no vienen ahora al caso. Pero cuando me llegó el primer coro que tuve, que me llamaron por esto, porque uno de los que cantaba en mi octeto me dijo, ¿por qué no probabas? Y bueno, fue un coro que intentaban formarlo en el coro de la Alianza Francesa, en Mar del Plata. Eso ni recuerdo como, bueno, uno de estos tantos intentos por reflotar. Y de pronto, como suceden esas cosas, me llaman de la Escuela de Canto Coral de Mar del Plata, un coro con bastante prestigio e historia, que se había quedado sin director.
bueno, me resultó una cosa, bueno, dije, bueno, en todo caso, si ven que se equivocaron, me lo dicen con total confianza. Claro. Lejos de eso, intentaron pagarme, cosa que a mí me resultó, no, dije, yo no puedo cobrar por esto, no estoy, no es- puedo cobrar por otras cosas, pero no es todavía Claro. mi sapiencia. Y eso lo mantuve hasta, me hizo cambiar de opinión a Alfonsín, con la hiperinflación. Había dicho que no, siempre me llegaban posibilidades de trabajo así, y bueno, con la hiper habrá sido sí, del 87, 82, más o 29, menos. sí. Una época muy dura. Muy dura. Sí, Sí, sí. bueno, yo como, bueno, ahí ya estaba viviendo en La Plata, que honestamente me vine a La Plata mirando el programa de dirección orquestal y más viendo las materias humanísticas. O sea, Y yo, ahí, digamos, cuando vos estudiaste dirección, vos te recibiste como director de orquesta, como licenciado en sí, dirección orquestal. ¿Qué es lo que le dio el director de orquesta al director de coro y viceversa, o retroalimentándose, qué le dio el director de coro al director de orquesta? ¿De qué manera una, un métier se ha fusionado con el otro o le ha aportado al otro? yo creo que más que nada en la organización, una vez más en la organización en el estudio. Digamos, porque hasta ahí era todo caótico, inclusive por las oportunidades de trabajo porque mi vida económicamente era así. Digamos, el venir a La Plata también tuvo que ver con el hecho de que, bueno, yo no, si bien tenía edad como para que lo más habitual hubiera sido que mis padres me pagaran la carrera, no era así. Me iba bastante bien trabajando en verano. O sea que durante, bueno, mi pareja, bueno, también con una hija adoptiva, mi pareja también dedicándose a la música, trabajamos varios años juntos. Este, bueno, llegó un momento en que vimos que lo que, cosa habitual en los balnearios, lo que ganás en el verano lo distribuís, después lo dividís por 10. Y bueno, las cuentas no daban, así que hubo que llamar, bueno, esas clases bueno, y empecé a dar clases. Fue lo primero, yo te estoy hablando, ya tenía 28 años. Hasta los 28 años no cobré mi primer peso, como diría MacPato, de la música. Y O esas sea que cosas también justamente lo que crees que, digamos, ha trabajado es en la organización. El hecho del estudio de la dirección, lo que más rescatás es eso, la organización. Sí, pero inclusive es más global, porque toda decisión, de acuerdo a las decisiones que podés tomar, ¿no? Uno, realmente, si vos me preguntas, yo elegí estudiar dirección, no, te podría, en esta etapa de mi vida, ahora que tengo 61, me estoy dando cuenta de que cuando uno quiere elegir ya pasó y no sabe bien por qué. Yo con las cosas me fui encontrando, como vos decías. La música me encontró a mí, la actividad musical y el trabajo, afortunadamente, ¿no? No me puedo quejar de nada porque, digamos, se me abrieron muchas puertas aquí y justamente se me abrieron siempre de lo coral. Lo orquestal siempre apareció como un, qué sé yo, mi primer concierto orquestal que tuve, digamos, que afortunadamente los he tenido, esporádicos, pero como, digamos, con una orquesta profesional, realmente con digamos, viajar, alguien te va a recibir a la estación de tren en ese momento, te dice, maestro, le lleva la valija y hay que cumplir con eso, ahí ya no se podía decir, o sea, yo pude decir sin que hubiera confusión, no me pueden pagar por esto. Pero si alguien viene y te dice, maestro, vos no le podés decir, no soy maestro. Claro. Así que hay que cumplir con todo eso y yo terminé mi primer concierto sinfónico
diciendo, bueno, lo que venga de aquí en más es como una propina, o sea, jamás lo hubiera esperado. Y si pude estar a la altura, bueno, mejor. Mejor. Ahora ya ahí entramos en otras cuestiones. ¿Viste? Con eso salió la posibilidad de decir, bueno, yo tuve realmente la posibilidad de dedicarme a la música profesional orquestal, y sobre todo en esa época, cuando uno tiene menos de 30, yo creo que debuté en la música orquestal con los 31, pero ya hacía como 8 años que dirigía coros. Y la verdad que ahí no, en su momento fue por decir, bueno, ya tengo armado acá, yo no puedo llevar a mi familia a correr, yo tenía una familia armada, por la que era responsable, corresponsable en todo caso. Bueno, no los puedo llevar a la deriva, a ver qué es lo que sucede, ¿no? Siempre fui un poco, o mucho, fui muy cauteloso, conservador en ese sentido. Pero no me arrepiento porque el ámbito de lo coral, y ahí entramos probablemente en todos estos caminos que se cruzan, digo, el de la preparación, si uno se prepara realmente para lo coral, o lo coral a mí me ayudó a tener ese relativo éxito en lo orquestal, como para decir, bueno, estoy en condiciones de elegir a qué me voy a dedicar. Y la verdad que por lo humano, y yo creo que ahí sí elegí, o no, o en todo caso no me animé a pasar a lo profesional, porque vi algo que, como dijo Reutemann en aquel momento, vi algo que no me gustó. Nunca dijo, no sé si te acordás de aquella frase Sí, sí, por supuesto, por supuesto. del Senado. Este, y que iba más allá de la dificultad aún del director del director orquestal que es invitado, ¿no? Algunos, no sé si fue Scarabino o Scarabino repetía anécdotas que siempre eran muy interesantes, que decía que era el director estable en las orquestas, y esto podría llevarse también a los coros profesionales. El director estable es como la esposa y el director invitado es la amante, que digamos tiene muchas cosas a su favor. Bueno, ni como un buen amante a mí logró cautivarme esa mujer que en ese caso fue la orquesta profesional, ¿no? Porque pienso que si bien todo lo que te exige el trabajo, digamos, yo tuve ese primer ensayo, había estudiado muchísimo, era muy obsesivo en esa época, no dejaba nada que me encontrara la música desprovisto. Recuerdo haber hecho ese viaje estudiando las obras en el mismo vagón del ¿A tren. dónde fue? ¿A dónde fue el viaje este que decís? En Mendoza, Ajá. la orquesta de la Universidad de Cuyo. Ujú. Y después del primer ensayo, me di cuenta que tenía que estudiar todo de cero otra vez. Uf, No podía. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Y es el choque contra es todo, es todo. O sea, te encontrás con relaciones, con las relaciones humanas que tenés que manejar al mismo tiempo que que el distanciamiento físico. O sea, yo miraba ese lugar de ensayo y lo que había estudiado, la orquesta nuestra, obviamente de la facultad, es una orquesta reducida. Claro, una orquesta de Las estudio, orquestas ¿no? que había dirigido eran de estudiantes. O Ujú. sea, no solo que ves al cuarto corno, que lo ves por primera vez, que está alejado en el espacio, sino que está alejado en su humanidad. O sea, ¿cómo me voy a dirigir con este tipo más, además de que no me entienden? Yo me acuerdo de los primeros, tuvo otras razones para ser caótico, había problemas sindicales, era el primer ensayo de la temporada,
pero son todas cosas que a vos no te... vos te sentís un fracaso total. Claro. Eh, Me acuerdo que era Sobre todo la... cuando sos muy novel, ¿no? Cuando estás empezando, te estás encontrando con una primera invitación y de golpe te encontrás con una turba de problemas que exceden, digamos, lo que es estrictamente el campo para el cual vos has accedido a ese sitio, ¿no? Sí, además porque, y otra vez se nutren las... yo trataba de, en ese concierto que es muy... Y lo traigo ahora, o sea, ahondo en el tema porque no nos vamos del tema coral, porque yo en la cátedra durante años les les cuento esas anécdotas bueno, porque eso es otra cosa. Habrán sido una semana y media de trabajo intenso, siempre falta. Es muy, es muy desnaturalizado el trabajo de ensayo con las orquestas. Esto de tener que, bueno, sacar un concierto en 7 días, Claro, 7 la días, que por ahí... poca preparación artesanal, ¿no? A eso apuntaba. Justo la pregunta siguiente que yo tenía para hacerte era justamente, bueno, ¿qué campos específicos tiene el coro? Y me parece que está por ahí contenida la respuesta, que por supuesto te invito a que la desarrolles más. ¿Y qué te gusta de ese hacer específico, que es el trabajo, ese mano a mano? Yo te he sentido muchas veces decir la palabra cuerpo a cuerpo, es decir, la presencialidad física y el encuentro físico. ¿Qué campos? Evidentemente, bueno, la pregunta iba hacia, bueno, ¿qué es lo que te produce un goce particular en el hecho de hacer música de eso? Y también esta pregunta, además de esto, que tiene que ver específicamente con el aspecto de la música coral o del encuentro con las personas en el coro, también necesitaría de alguna manera una explicitación, bueno, del trabajo del director en cuanto a, imaginemos una persona que no comprende cuál es el trabajo del director y decir, bueno, el director es un músico, nosotros lo sabemos, nosotros somos músicos, bueno, pero imaginemos a alguien que está escuchando esto y que no es músico, y ¿qué es lo que hace el director? ¿Qué es lo que hace el director y por qué su goce puede ser tan intenso como aquel que está tocando su clarinete o cantando su canción? Sí, uno debe suponer que, digamos, las responsabilidades o, o los quehaceres no deberían diferenciarse entre el director de coro y el director de orquesta, pero hay hay un punto que es el limitante que divide las aguas, es que el instrumentista, el integrante de la orquesta, decodifica. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Y tiene que ver también con esto de decir, bueno, en 7 días hay que sacar un concierto. Eh, el- ¿Es acaso que el cantante de coro no decodifica, quiero decir, en los gestos? Sí, pero no hay una decodificación preestablecida en el que el director funciona, no es tanto como mediador entre el código y, como es en el caso de la orquesta, sino que, bueno, la cosa es, digamos, es imposible que si vos sos cantante de coro y yo te hago así, que no, que no cantes. No ¿Qué reacciona. no vas a cantar? Lo que aprendiste en la parte, lo que hemos logrado todos juntos. Es como, es un reinicio, es una provocación. En cambio, si yo le hago esto a un director de orquesta, primero va a decir, ¿por qué eso? Bueno, porque en el compás anterior vio que bajó la batuta y dijo 1, por lo tanto, yo toco en el 2. No, eso no funciona afortunadamente en el coro y por eso en la transmisión de la música yo sigo prefiriendo eh, esta relación y esta responsabilidad, me gusta llamarlo así, en la comunicación que tiene el director de coro, que es más completa. Si me preguntás, habría una pregunta incorrecta, que decir, bueno, ¿qué eh, es mejor la música orquestal?
que la música coral. ¿Quién podría preguntar eso? Sí, bueno, eso es mucha gente. La pregunta políticamente correcta es, no, son cosas distintas. Una pregunta sincera, una respuesta sincera sería, la música orquestal es mucho más compleja, más desarrollada y puede llegar a ser mucho más interesante. El instrumento orquestal es riquísimo. Hay que ver cuánto tiempo tiene que pasar para que uno realmente sienta que tuvo incidencia en el proceso de trabajo, de formación. Yo no lo he logrado. Los mejores momentos que yo he tenido de disfrutar el correlato entre lo que estoy comunicando y lo que suena han sido de música coral, que probablemente sea menos interesante que inclusive algunas obras muy interesantes que me ha tocado dirigir. Siempre que dirigí orquesta, pensé que era la última vez que lo dirigía, entonces digo, bueno, esto es Preludio a la siesta de un fauno. ¿Y cuál es la Bueno, función del director? Esto, la pregunta, digamos, que es para el que está mirando una página de, digamos, de sí. una comunidad y que desconoce la música coral, desconoce la función del director. Y sería como ir apretando las teclas que disparan, son como pequeñas historias, videos, ¿no? De un proceso previo. O sea, no hay nada, salvo en música contemporánea o de improvisación, es todo como organizar todo ese proceso que se hizo de un modo parcial, con suerte, en bloques, eso con la orquesta, a diferencia del coro, por ejemplo, bueno, eso lo decimos siempre en la cátedra, probablemente hayas pasado por el compás 6 en la orquesta, 6 veces antes del concierto, por ahí capaz que no pasaste nunca por la doble barra, y ¿cuántas veces pasaste, afortunadamente, con un coro antes de llegar al concierto? Y largamos el número 200, 300 y por ahí es cierto. Entonces hay que saber cómo pasar, como no pasa, es un gran desafío eso, pasar la vez número 100 y que eso aporte algo, poder aportar algo. Y después, cuando te encontrás en el concierto, ¿a qué haces referencia? ¿A la vez número 1? ¿A la última? ¿Mm? Acá en tronco, con esto que estás diciendo, en tronco lo que sería una de las siguientes preguntas, que es, bueno, ¿cómo definirías tu propia búsqueda en el proceso, en ese proceso de trabajo? Y hago o te pido esta salvedad. ¿Hay alguna diferencia según la clase de instrumento que tengas enfrente? ¿Y qué es lo que queda de ese intercambio en el proceso? Hay muchos, sobre todo, bueno, porque un instrumentista de viento eso lo podría asimilar, sería más comprensible, ¿no? Pero a mí siempre me llamó la atención el hecho de que los profesores de piano digan cantá, ¿sí? Eso no se podría invertir, yo no le puedo decir a un cantante tocar el piano, ¿no? Es un Debería poco poder lo ser. que hablábamos hoy, qué le da el director de coro al director de orquesta y qué le da el director de orquesta al de Claro, coro. y además el hecho tan natural, bueno, es una frase remanida, ¿no? Pero bueno, es esto que tiene eso tiene ventajas y desventajas, de acuerdo a donde se mire. Ahora, yo te diría que es es tan diferente la cantidad, eh, no sé, no se me ocurre un cálculo más o menos preciso, digamos, de las horas que tengo al frente de coro con respecto a las horas que tengo con respecto a orquesta, que no, realmente no tienen en mi formación el hecho de la transmisión como director de orquesta no ha tenido tanto peso. Sí, el hecho de tener que
eh, cómo acomodarme para preparar una partitura, ¿no? Eso en el hecho, digamos, de haber hecho tantos sinfónicos corales, al mismo tiempo que, digamos, yo sé que las partituras, sin dirigirla, digamos, he preparado muchos sinfónicos corales para que dirigieran directores de orquesta, ¿no? Que es un trabajo también muy interesante. Yo sé que en eso, frente a otros directores corales, tengo una ventaja, porque, digamos, yo lo hago con la partitura orquestal y más o menos mmm, puedo, casi te diría que inmediatamente, ponerme en el lugar El del director de director. orquesta. Sí, sí, es más, he tenido, esto lo digo, no van a tener problema en que los directores, por ejemplo, especialistas para los que yo he preparado de música barroca, con los que tenemos, digamos, confianza, ellos me han pedido, yo les pido a ellos datos estilísticos y ellos me piden cómo resolver, por ejemplo, gestualmente un calderón. Sí. Porque, digamos, es en lo que más o menos me he interesado, digamos, no tanto en la parte estilística, sino en la parte, ahondar en la parte gestual, más allá de la facilidad que, que reconocen que tengo para transmitir, digamos, gestualmente, ¿no? Quería Eh, referirme ahora en estos minutos a el CBCQ en particular. Y bueno, justo estabas hablando de tu trabajo con directores. Yo tenía otro orden de preguntas que vos conocés de alguna manera, pero bueno, respecto del CBCQ, el CBCQ trabaja normalmente con muchos directores invitados en diferentes ramos, campos, estilos. Eh, bueno, la pregunta es muy simple, digamos, es ¿por qué crees que eso beneficia al conjunto? Y qué tenés en cuenta en la hora de en la hora de la programación para determinar una u otra invitación. sí, yo creo que beneficia al conjunto como institución, digamos, para darle, realmente, bueno, sabemos, creo, de lo que estamos hablando cuando tenemos que continuamente bajar una línea didáctica, inclusive para, digamos, para decirlo de un modo hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Porque, bueno, le sucede a muchos organismos culturales que tienen entre sus integrantes a gente interesada realmente porque se los explote, ¿no? Como tantas veces se dice, y es la inquietud permanente del conjunto en cuanto a, bueno, los integrantes de su conjunto. Esto quiero decir que hay como una necesidad de demostrar que no es una institución cerrada, culturalmente, ni siquiera expresivamente cerrada, y que eso es interesante además por los distintos programas que se pueden abordar, y no como yo me considero una especie de, ahora lo están llamando músico clínico, me interesa mucho esa definición, ¿no? O sea, el músico clínico sería algo así como lo que llaman sesionista Un generalista, o sea, en términos de la clínica médica, un claro, sí, sí, generalista. claro, exactamente. Es un poco despectivo, pero también, bueno, yo creo que eh, Sería como, en términos de la medicina, y por hacer una broma, sería algo así como, digamos, el músico de la familia. de desarrollar mi claro, ese sería el músico de cabecera. Este, sí, quiero decir con esto, me parece que no va en desmedro esto, es decir, poder hacer todo, eh, digamos, todos los estilos o cumplir todas las funciones, me parece que es una virtud del conjunto en este caso, no por conjunto, por ser profesional y porque haya que cumplir con esa cosa, sino
más que nada por el ámbito en donde está, que es un ámbito que debemos reconocer como inusual o en su momento habrá sido inesperado. Ujú. Aún hoy día sigue, porque hay un organismo profesional en un municipio como Quilmes, ¿no? Claro. No sé si ahí voy un poco a tu Hay, hilo de digamos, preguntas que tienen sí, que sí, ver. absolutamente, absolutamente. En estos 25 años con vos, el conjunto hizo un programa muy numeroso, es muy, muy amplio. Hay una enorme variedad de cosas que, bueno, sería un poco ocioso enumerar ahora, y además, de hecho, son cosas que vamos a ir presentando poco a poco en la página a través de una cronología. Pero eh, ¿qué música, digamos, ocupa tu interés actual? ¿Qué música te gustaría estar haciendo en este momento con el conjunto? ¿O cuáles músicas crees que podrían encararse como para dar algo nuevo a este tan numeroso programa? Mm. Em, no sé si por ligarlo con lo que te dije en un principio, que evidentemente me ha marcado por el hecho de esto, decir, no soy digno de profesionalizarme en la música todavía. Bueno, eso podría extenderse al hecho de decir que mm, es, para mí hacer la música que propongo en el conjunto vocal pasa por dos o tres sedazos que no tienen que ver con por ahí, mi impulso inicial es, sí, bueno, voy a hacer esto. Pero automáticamente me cuestiono la utilidad, la propiedad eh, digamos, sobre todo de lo que en todo momento siento que me debo a la comunidad, que me debo a quien me paga, por decirlo así, de un modo ríspido. Este, Sí, al pueblo por, de Quilmes. sí, exactamente, sí. Digamos, cualquier cosa que hagamos, no digo que tenga que ver directamente con eso digamos, hacer programas condescendientes, porque lejos hemos estado de eso, pero siempre, digamos, más que digamos, en la selección del repertorio, porque ahí también entraríamos, bueno, en las dimensiones que tiene, en las dimensiones humanas y técnicas que tiene, y laborales que tiene el conjunto, que son también especiales. Este, pero, digamos, para volver a ese primer impulso y para que a mí me cierre, tiene que haber pasado por todas esas aprobaciones, sin Sí, las cuales realmente no me parece un trabajo. creo que entiendo. Lo que querés decir es que de alguna manera no es simplemente el gusto personal lo que guía una decisión, o la carencia de algo específico que hayas querido hacer, sino que además estás evaluando cómo contextualizarlo, es decir, cómo hacer que esa elección realmente pueda funcionar, y que dejarías de lado quizá cosas que estarías interesado en hacer, pero que no las ves como del todo funcionales a lo que es el meterse como agente cultural del municipio al conjunto Exactamente. local. Sí, Y, sí. bueno, estamos con Pablo Cánaves, que es el actual director del conjunto vocal de cámara de la Municipalidad de Quilmes. Eh, y vamos a continuar con la entrevista. Esta pregunta, digamos, también tiene que ver con el oficio de músico y con el tema de las rutinas de trabajo, y en qué medida se diferencia la rutina de trabajo de un músico, cómo se organiza respecto de otros trabajadores, inclusive del mismo ámbito del arte, es decir, lo que puede ser un fotógrafo, lo que puede ser un diseñador de moda o un editor visual. ¿Qué,
¿qué mirada tenés respecto de esa actualidad más inmediata? Es decir, ahora, en tiempos de la pandemia, ¿cómo se puede, con esta situación de peligro real, de aislamiento necesario, bueno, de enfermedad, digamos, en definitiva, y de cómo afrontarla? ¿Qué se podría hacer desde el punto de vista del conjunto vocal de cámara? ¿Y qué medios son necesarios tener a mano para poder funcionar? Yo creo que en estos meses que han pasado de la pandemia hemos ya pasado por varios estadios, tal vez demasiados, digamos. Es como cuando uno le dicen, le comunican bueno, de hecho, ese es el punto, ¿no? Que tiene una enfermedad grave por todos esos que hemos pasado por la negación, por el voluntarismo, y yo creo que, bueno, de entrada con el conjunto, yo por lo menos tuve claro que lo que pudiéramos hacer en las primeras 2 semanas, si teníamos éxito, no podía ser repetido en la cuarta y quinta semana porque, por razones de... No era un programa que se pudiera repetir, ¿no? Estoy ahora pensando en... Creo que tuvo mucha cabida, mucho éxito nuestro panfletario, yo estoy en casa y te voy a cuidar. Sí, aclara en qué consistió, acláralo para el... Bueno, ni bien yo creo que un poco por el espanto que tuvimos todos, porque nos dimos cuenta, ahora estamos como, bueno, un poco más resignados a esperar, podríamos contar en estas últimas semanas, bueno, con la vacuna, bueno, pero lo que necesitamos, yo hice antes de encarar nuestro trabajo, hice un comunicado a los alumnos. A mí me gusta incursionar en el humor. Hacía como que la señora que trabaja en casa, yo hacía de garca, que me decía, bueno, dice, usted me está haciendo trabajar acá, ¿qué es lo esencial? Dice, la señora esta me decía, Juan, dice, el canto coral es esencial, es importante. Y yo digo, por supuesto, María, que es muy importante, es esencial. Es un bien cultural, como todo bien cultural, es como el pan. Y me dice, sí, dice, pero si no se juntan no van a poder cantar. Y digo, ¿sabes qué? Tiene razón, mira, digo, bueno, entonces reflexionaba, bueno, si no nos juntamos, bueno, está bien, ahora tenemos que salían todas estas multipantallas, todos salíamos a ver cómo era que podíamos hacer eso, pensábamos que era más fácil. Yo tuve no quiero resultar pedante, pero yo vi que con eso no llegábamos, que no llegábamos honestamente, si además pasábamos por todos los canales posibles del municipio, porque además estábamos pensando que, bueno, eran 15 días de pandemia y que más o menos iba a aclarar. Y me di cuenta que además que para hacer eso, los videos que vemos nosotros, y para hacerlo bien, interesante, que no sea algo, bueno, que no sepas qué es lo que estás viendo, tiene que ahí participar un videasta, un sonidista, un muy buen trabajo de preproducción, que asumo que no lo pudimos hacer, por eso tuvo que trabajar más el sonidista y la videasta. Y después lo que tenés, yo después de que publicamos este video, que era, bueno, Sí, además con... concretamente, ¿qué elementos para producir sonido tiene un coreuta en su casa? ¿Cuál es la media? Claro. Yo tengo un celular. Sí, sí, sí. Es Este, que es, el otro día, o sea, poniendo una anécdota, digamos, el otro día yo tenía que grabar para la facultad, para la cátedra de música y drama, tenía que grabar un trabajo que llevaba música de piano y contrabajo.
preparé el video, cuando empecé a grabar la música, mi micrófono no tomaba el contrabajo. No lo tomaba, o sea, el micrófono digamos, las grabaciones que estoy pudiendo hacer para mis estudiantes, cuando tengo que sobregrabar algo, necesito enviárselo a alguien que tenga una placa de sonido y que trabaje con eso, cosa que yo no tengo porque mi situación ha sido siempre presencial. Entonces, bueno, nos enfrentamos con que de golpe nos puso ante la cara también nuevas necesidades de incorporación tecnológica de parte de la misma estructura la estructura de exposición que tiene un agente cultural, ya el municipio en sí, en donde justamente tiene que poder contar con un editor de sonido, poder contar con con una persona que pueda realizar las mezclas, que tenga ese oficio y además contar con los elementos técnicos para poder llevarlo a cabo y que sea un producto, amén que eso de todas formas creo que no soluciona la situación del vivo, porque no es un vivo. No. Bueno. Yo puse perdóname, junto, después de ese video multipantalla, totalmente producido, arreglado, acomodado, que no tiene nada que ver con la realidad, preferí poner el video siguiente, no fue otro multipantalla, sino una grabación muy defectuosa, entre comillas, de un vivo que habíamos hecho de una canción de cuna, y se la dediqué a nuestros profesionales sonidistas, agradeciéndole que eran nuestros profesionales de la salud coral, porque eran son nuestros Frankenstein, porque con pedazos hacen monstruos. Pero hoy les agradezco y prefiero escuchar, aunque sea una mala toma de un vivo, a la espera, que yo creo que es la única salida de hoy, inclusive por pensar en positivo. Digamos, esto va a pasar, no nos confundamos, como se confunde mi personaje acá, que le dice que es, por supuesto que en tiempos normales, como es la nueva normalidad, volveremos a ser imprescindibles. Pero ahora lo que hay que tratar de hacer es acompañar, en muchos casos no molestar a quienes están apoyar, preguntarle a ver qué necesita, que por ahí no es precisamente que le cantes algo, o que le cantes algo coralmente armado. Lo que me preocupa no tanto es en nuestros grupos, estoy pensando ahora más bien en la actividad coral en general. Un grupo profesional, digamos, tiene una base sólida técnica como para poder estar, no sé cuánto estaremos, ponerle un año. Eso para un coro amateur es terrible, porque vos te podés encontrar con alguien, con un par de personas, yo los he tenido, que no pueden cantar un año porque, digamos, no pueden cantar directamente, porque tienen hiatus, nódulos, por ir a algo estrictamente vocal. Cuando vuelve, lo único que tiene que hacer es ver cuánto le cuesta volver a subirse al tren. Ahora el tren estuvo parado, va a estar parado durante un año, todo ese... No sé, lo único que se me ocurre es que mágicamente notemos que ese parate nos ha hecho reflexionar, inclusive inconscientemente, sobre este hacer en conjunto, esta retroalimentación tan inherente al canto coral, los ensayos, la preparación, ¿sí? Mucho más que al orquestal, inclusive, te digo realmente, bueno, cuando hablo de un organismo profesional, no hablo estrictamente del conjunto vocal de cámara, y lo digo en el buen sentido, tiene connotación positiva, ¿no? Porque cuando yo que me presenté al concurso para el conjunto vocal, me convencieron diciéndome, no, mira que funciona como un grupo amateur, ¿eh? Digo, ¿qué sentido? No, acá todos se interesan, bueno, por
por la actividad, por mantenerla. Hay un interés que no se limita meramente a cobrar por un servicio que hay otros coros profesionales que con eso alcanza. Digamos, en ese sentido, creo que nosotros también vamos a tener como conjunto vocal, me estoy refiriendo a la institución propia, cuando retomemos, creo que vamos a tener esa ventaja. Digamos, el mismo hecho de que la comunidad esté funcionando, que estemos, bueno, nos ha tomado en el 50 aniversario y eso creo que alimenta de buen modo. Sí, bueno, un poco esto que decís iba a la última pregunta que tengo, este, tenía que ver con eso, bueno, qué desafíos se plantean en estos 50 años, y una pregunta también a nivel más personal, que es, bueno, en estos 25 años, ¿qué sentís que el conjunto vocal te ha dejado a vos y qué es lo que vos sentís que le has dejado al conjunto vocal? Bueno, buena parte de mi vida y buena parte de la vida de todos, ¿no? Este, eh, Entrate mejor en la cámara, Pablo. perdón, sí. Gracias. Me puse demasiado cómodo, ¿viste? Me salen primero las deudas, y por ahí las deudas que siento todavía con peso, y por ahí de eso sale más, digamos, cómo llego yo al resumen de lo que siento como deuda todavía mía y del conjunto, de lo que no hemos podido hacer en estos 25 años. Yo creo que nos quedamos con un muy buen funcionamiento de la cúspide de la pirámide, pero no hemos podido, no porque sea responsabilidad enteramente nuestra, pero no hemos podido llegar a... Es fea la imagen de que, no creo que haya sido nunca así, de que el vaso derrame, pero digamos, hoy, después de tanto tiempo, deberíamos estar, estar integrados por cantantes que hubieran salido totalmente de nuestra comunidad. No quiero ser confuso con eso, digamos, es excelente la propuesta y muy valorable la propuesta, porque no hay, como ya lo han dicho en otras entrevistas, escasean los grupos profesionales y entonces no hay que preguntarse tanto por qué está acá, sino, bueno, agradecer que está esa posibilidad. Pero el hecho de que, digamos, haya un conjunto con tantas posibilidades técnicas y que no haya como contrapartida o como fundamento de esa formación la cantidad de coros de jóvenes, coros didácticos, y estoy hablando de coros formativos, con los que yo, antes de entrar en el conjunto, me encontré en un festival, sería el año, tiene que haber sido en el año 87, 88. La primera vez que vine aquí, me vine con mi coro de la Universidad Nacional de La Plata, el coro de jóvenes, a un encuentro de coros de jóvenes en Quilmes. Había bueno, Mónica Capra estaba dirigiendo ahí un grupo, y bueno, después conocí a Bueno, otros de hecho maestros. nosotros con el conjunto vocal de cámara, de hecho es la herencia de ese grupo que estamos investigando tanto ahora, que fue el coro de la Escuela Municipal de Bellas Artes, que entre otras cosas fue el coro que piloteó, digamos, la carrera de música. Es decir, primero estuvo el coro y después se incorporó la carrera de música. Y lo mismo ocurrió con el coro que formó Clitwin Jones, ese coro de la Escuela Municipal de Bellas Artes, de donde salieron los primeros 12 cantantes del CBCQ. Es decir, ese semillero que estaba. Pero estamos pensando en esto, ¿eh? Esto que vos planteás lo estamos pensando desde la comunidad para poder otorgarlo, poder trabajar sobre ello. A mí también me parece muy interesante. Sí, desde ese punto de vista, además tenemos que aprovechar, digamos, que tenemos excelentes profesionales
digamos, que podrían, digamos, desempeñarse con total solidez en estilos que por ahí no serían los más propicios para ir a hacer un concierto didáctico en un colegio. Sin embargo, yo desde el primer concierto didáctico que fui me asombré de esos, no es tu perfil, Juan, pero hemos tenido y tenemos durante mucho tiempo una vertiente de cantante lírico. El cantante lírico puesto en un teatro lírico, uno es prejuicioso, ¿no? Pero la verdad que yo me maravillaba del compromiso, y me sigo maravillando del compromiso que hay para que tienen los integrantes en un concierto didáctico, en un colegio, cantando un canon, digamos, no necesitan consagrarse en el gran escenario solamente, ¿no? O no estoy tomando esto como un trabajo, que lo hago, bueno, porque a mí lo que realmente me interesa es lo otro. Por eso es que resulta más paradójico que no se haya podido dar lo otro. Está bien que tiene que ver con una realidad, yo casi te diría, porque me he interesado bastante por eso, una realidad nacional, latinoamericana, en cuanto a la actividad coral y todo La batalla cultural. Exactamente. Uno se encuentra con paradojas en todo momento, ¿no? Tiene que ver con eso también, tiene que ver con otro modo que tenemos, obviamente, que es totalmente distinto a hace 50 años. Ahora tenemos música, casi que tenemos, todos sentimos alivio cuando por ahí apagamos la radio, que está, me olvidé la radio prendida. Ah, antes eso pasaba con un motor que se apagaba, ahora pasa con la... Sobrecarga de información, ¿no? Sí, seguro. Sí. Y bueno, eso hay que tenerlo claro también en la elección de los repertorios, cómo, cómo llegar a, cómo presentar los conciertos, cuánto tienen que durar los conciertos. Este, Nuestro director de música nos decía cuando sacamos el disco de música popular, no, dice, pensá, y él obviamente sabe mucho de eso, ¿no? Julio Lacarra. Dice, no, pensá que en el disco el primer tema es el que se escucha y un tema no puede durar más de 3 minutos. Bueno, eso también hay que llevarlo o en todo caso, si uno va a hacer una obra que va a tener 20 minutos de extensión, 12 minutos, hay que prepararlo de otro modo, hay que ir con otros medios. Hoy no se puede ir sin cuando hemos hecho obras que hay que el receptor tiene que estar preparado de otro modo. Hace 50 años yo hubiera, no, hace 50 no, hace 25 años yo hubiera puesto la letra el texto en el programa. Hoy ya eso me parece que ya no puede ser. No solo hay que poner subtítulos, sino que hay que poner algo de imagen que en el punto justo como para que no distraiga, pero que no lo busquen. Absolutamente de acuerdo. Bueno, estás respondiendo una pregunta que no te hice, pero que está... Ah, sí. bien. Bueno, hemos estado con Pablo Cánoves, ha sido un gusto estar con vos. Hemos conversado extra, digamos, el marco de esta entrevista para poder contar con Pablo también como generador de algún tipo de taller o seminario así que te tiramos el gancho para eso, para la comunidad. Y bueno, digamos, con el deseo de poder reencontrarnos nuevamente en el coro cantando cuanto antes sea posible. Y bueno, espero que te hayas sentido a gusto aquí y te saludamos. Por supuesto, Juan. Renuevo el agradecimiento de poder participar y los felicito realmente por seguir adelante en esta situación que todos sabemos que no es la mejor, pero que ya pasará y saldremos fortalecidos. Bueno, hasta siempre. Nos vemos. Hasta siempre, Juan. Nos vemos.